Era el 12 de abril de 1947, víspera del Domingo de la Misericordia. El cielo estaba despejado, y Roma respiraba una calma engañosa. Bruno, un hombre que no creía en nada ni en nadie, decidió pasar el día con sus 3 hijos, y sola, Carlo y Gianfranco. Deseaba internarse en un lugar apartado para preparar su discurso anticatólico, lejos del bullicio de la ciudad. Subió con sus hijos al tranvía y se dirigió hacia el solitario lugar de Trefontane, conocido en la tradición cristiana como el sitio donde San Pablo fue decapitado. Entre eucaliptos y ruinas, había una cueva oscura, húmeda y fría. Bruno consideró que era el sitio ideal para concentrarse en su discurso contra la fe. Con los niños jugando alrededor, se sentó bajo una higuera y comenzó a escribir. Cada palabra que trazaba rebosaba desprecio y escepticismo. Fue entonces cuando el más pequeño, Gianfranco, se alejó corriendo hacia la cueva. Poco después, su voz resonó llena de asombro: «Papá. La señora está ahí dentro». Bruno sonrió con ironía, pensando que su hijo estaba dando rienda suelta a su imaginación infantil. Sin embargo, decidió acercarse. Lo que encontró en la cueva lo dejó sin aliento. Sus 3 hijos estaban de rodillas, con las manos juntas, contemplando con asombro un punto de luz brillante. Sus rostros estaban bañados por la iluminación, y sus ojos parecía que miraban algo más allá de este mundo. Bruno intentó avanzar, pero una fuerza invisible lo mantuvo en su lugar. Un temblor lo sacudía, no podía articular palabra. De pronto, la luz se intensificó, y de ella surgió una figura celestial. Una mujer vestida con túnica blanca y manto verde, con un semblante sereno, majestuoso y maternal. Una cruz negra adorna su pecho, y su mirada enciende un aura de amor y autoridad. Bruno, enfrentado a una realidad que no podía negar, cayó de rodillas. En su interior, sentía que se derrumbaban los muros de su escepticismo. No tenía claridad sobre si debía llorar, gritar o salir corriendo, pero sabía que algo profundo había cambiado en él en ese instante de divina intervención. Entonces la mujer habló: «Soy la Virgen de la Revelación. Tú me has perseguido, pero ya basta. El camino de tu error ha terminado. Vuelve al redil santo, la iglesia celestial en la tierra». La voz era dulce y firme, como el viento que acaricia pero no se quiebra. Bruno comenzó a llorar, profundamente conmovido. Ella continuó: «El Señor ha escogido este lugar para mostrar su misericordia. Aquí donde los hombres niegan, Dios perdona. A través de ti muchos volverán a la fe. Sé fuerte, hijo mío. Reza mucho. Y ama la verdad que antes despreciaste». Bruno, entre sollozos, apenas alcanzó a decir: «Perdón, señora mía, he odiado tu nombre, he querido destruirte». La Virgen lo miró con ternura infinita y respondió: «Amaste sin conocerme. Ahora me conocerás y me amarás». La visión duró más de 1 hora. Cuando la luz se desvaneció, Bruno abrazó a sus hijos y lloró desconsoladamente. Por primera vez en años, sintió paz. La Biblia protestante cayó abierta a sus pies, en el pasaje donde Saulo, el perseguidor de Cristo, se convierte en Pablo. Bruno lo entendió como una señal: él también había sido un perseguidor que acababa de ser alcanzado por la gracia. Corrió a casa, sin aliento. Cuando su esposa lo vio llegar, quedó asombrada, su rostro no era el de siempre. Bruno la abrazó con fuerza y le dijo, entre lágrimas: «Yolanda, la Virgen es real, se me apareció, me habló, me perdonó». Ella cayó de rodillas. Había rezado durante años por aquel momento. Juntos, comenzaron a rezar el rosario, los 4 arrodillados ante una pequeña imagen de la Virgen. Desde aquel día, Bruno cambió por completo su vida. Renunció a su grupo anticatólico, destruyó sus escritos y se entregó por entero a servir a la Virgen. Durante años, predicó por toda Italia, contando su historia con lágrimas y pasión. Decía siempre: «Yo quise destruir a María, y ella me respondió con amor». Miles de personas se acercaron a la fe gracias a su testimonio. Y en el lugar donde ocurrió la aparición, se construyó el santuario de la Virgen de la Revelación, en Trefontane. Allí, los peregrinos llegan cada día, en silencio, con flores, con lágrimas y con esperanza. Y muchos aseguran que el aire allí tiene una paz que no se encuentra en ningún otro lugar. Bruno vivió el resto de sus días con humildad.
Nunca se consideró digno del favor recibido. Siguió hablando del amor de María hasta su muerte, en 2001, sosteniendo su rosario y la Biblia que antes usó para negar. La historia de Bruno Cornacciola no es solo un milagro del pasado. Es un recordatorio vivo de que ningún corazón está tan perdido que María no pueda encontrarlo. Ella no vino a condenarlo, sino a abrazarlo, a mostrarle que el amor de Dios es más fuerte que el pecado, más poderoso que el odio, más eterno que el miedo. Y así como Bruno cambió al ser tocado por la mirada de la Virgen, también cada alma puede renacer si se deja mirar por ella. He querido destruirte, madre, pero tú me mostraste el amor que nunca conocí. Me esperaste cuando todos se cansaron. Y ahora solo quiero decirte, gracias, Virgen de la Revelación. Tras su milagrosa conversión entre Fontane, Bruno pasó de ser un hombre lleno de odio hacia la Virgen María a convertirse en uno de sus más ardientes defensores. Su cambio fue tan radical que muchos pensaron, al principio, que había perdido la razón. Pero su testimonio no era fanatismo, era fuego puro del alma. Y ese fuego encendió otros corazones. Su esposa, Yolanda, había sufrido por años el desprecio de su marido. Pero cuando lo vio llegar de la cueva con los ojos llenos de lágrimas y el rosario en las manos, comprendió que algo sobrenatural había ocurrido. Desde ese día, la familia comenzó a rezar unida. Los niños que habían presenciado la aparición también fueron profundamente tocados, crecieron con una fe sólida, testigos del amor de la Virgen. El testimonio de Bruno pronto comenzó a expandirse. A pesar de que muchos lo ridiculizaron al principio, él jamás se defendió con ira, solo contaba lo que había visto. Varios de sus antiguos compañeros, los mismos con los que planeó atacar al Papa y ridiculizar a María, se conmovieron al ver su transformación. Entre ellos, algunos pastores protestantes se acercaron a escucharlo, curiosos. Uno de ellos, según registros de la época, se convirtió al catolicismo después de visitarlo en su casa y ver cómo rezaba con su familia. El hombre declaró, si el odio más grande se ha vuelto amor, es porque Dios está realmente en esa mujer que él vio. A partir de ese momento, numerosos protestantes y escépticos comenzaron a visitar el lugar de la aparición. Algunos llegaron solo por curiosidad, pero se iban con lágrimas, arrodillados ante la imagen de la Virgen de la Revelación. A mediados de los años 50, el sitio donde ocurrió la aparición ya era visitado por miles de personas cada semana. Se reportaban conversiones silenciosas, reconciliaciones familiares, confesiones después de décadas y curaciones espirituales. El santuario de la Virgen de la Revelación se transformó en un punto de encuentro para almas heridas. Bruno, que solía estar allí todos los domingos, hablaba con humildad, sin adornos, y contaba su historia una y otra vez. Su sinceridad movía los corazones más duros. Entre los peregrinos hubo sacerdotes, ateos, exconvictos, militares y hasta políticos, muchos de los cuales retornaron a la fe gracias a su testimonio. Uno de los visitantes, un soldado alemán que había perdido a toda su familia en la guerra, relató que al escuchar a Bruno sintió una paz que nunca había sentido desde la infancia, y se confesó después de 30 años. Aunque Bruno nunca se proclamó santo ni vidente, varios testigos afirmaron haber recibido favores y curaciones tras rezar en el lugar de la aparición. Entre los casos más recordados, una joven ciega recuperó parcialmente la vista después de orar allí con fe. Una madre que había perdido la esperanza de tener hijos quedó embarazada tras una novena a la Virgen de la Revelación. Un sacerdote que había abandonado el ministerio regresó al sacerdocio después de escuchar la historia de Bruno. Pero él siempre decía, el milagro más grande no es curar un cuerpo, es curar un alma que había dejado de creer. Durante más de 50 años, Bruno predicó la conversión, el rezo del rosario y el amor a María. Fundó grupos de oración y escribió su testimonio con la guía de sacerdotes. Nunca buscó fama ni dinero. Vivía modestamente, convencido de que su deber era hacer conocer el mensaje de la Virgen, reza y ama. No juzgues. Regresa a la iglesia, porque ahí está Cristo. Su testimonio fue aprobado como auténtico por el entonces Papa Pío XII, quien permitió el culto a la Virgen de la Revelación y autorizó la construcción del santuario en el mismo lugar de la aparición. A lo largo de los años, miles de conversiones se atribuyeron al testimonio de Bruno. Personas que se reconciliaron con la fe, familias restauradas, vocaciones religiosas surgidas.
Incluso seminaristas y sacerdotes afirmaban haber descubierto su vocación tras visitar Trefontane y escuchar la historia del hombre que quiso destruir a María. Cuando Bruno murió en 2001, su funeral fue multitudinario. No solo asistieron católicos devotos, sino también personas de otras religiones que habían sido tocadas por su humildad y su mensaje de perdón. Hasta hoy, miles de peregrinos visitan la cueva de Trefontane, rezan el rosario y dejan escritos sus testimonios de cambio. Volví a confesarme después de 20 años. Vine sin fe y me voy con esperanza. Ella me habló en el silencio. Y en la entrada del santuario, una inscripción resume su legado. Aquí, la Virgen de la Revelación convirtió el odio en amor, la duda en fe, y el corazón de un hombre en testimonio eterno. El caso de Bruno Cornacchiola nos recuerda que la Virgen no elige a los santos perfectos, sino a los pecadores que aún pueden amar. A través de él, la Madre de Dios mostró que ningún corazón está tan perdido que no pueda ser tocado por su ternura. Y hasta hoy, quienes llegan a Trefontane, incluso sin creer, se van con algo distinto, una paz que no se puede explicar, solo sentir. La historia de Bruno Cornacchiola es un relato inspirador de transformación y esperanza. Su vida dio un giro fundamental tras un encuentro con la Virgen María en 1947, en Trefontane. Este encuentro no solo cambió su propio corazón, sino que también sirvió como una chispa que avivó la fe de miles de personas. Bruno regresó a su hogar donde lo esperaban su esposa Yolanda y sus hijos, Isola, Carlo y Gianfranco. Yolanda había rezado incansablemente por su conversión durante años, soportando el desprecio de su esposo hacia la fe que ella tanto apreciaba. Sin embargo, ese día todo cambió, la fe volvió a su hogar de una manera palpable, y los niños, testigos de la aparición, comenzaron a crecer con un amor profundo hacia María y Jesús. Antes de este cambio milagroso, Bruno pertenecía a grupos anticatólicos y era parte de movimientos protestantes radicales. Su transformación fue tan sorprendente que quienes lo conocían quedaron impactados. Pastores y líderes protestantes que en algún momento lo habían seguido comenzaron a cuestionar su propia fe. Algunos, decididos a entender el cambio de Bruno, visitaron el lugar de la aparición en Trefontane, y conmocionados por su relato, decidieron abrazar el catolicismo. Un caso destacado fue el de un pastor alemán, quien había sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Tras escuchar cómo la Virgen perdonó a Bruno y transformó su vida, el pastor decidió dar un giro similar a la suya. Con el tiempo, el santuario de la Virgen de la Revelación se convirtió en un destino para miles de peregrinos. Muchas personas llegaban escépticas, movidas por la curiosidad, pero se iban profundamente transformadas. Se documentan casos notables, como el de una mujer que, tras años de escándalos familiares y habiendo perdido la fe, regresó a la iglesia después de una visita a la gruta y de escuchar el testimonio conmovedor de Bruno. También está la historia de un soldado alemán, que después de haber perdido a su familia en la guerra, encontró paz interior y retornó a la fe al escuchar a Bruno y orar ante la Virgen. De igual forma, una madre preocupada por el ateísmo de su hijo vio un milagro, su regreso a la iglesia luego de una oración sincera ante el santuario. No solo los laicos fueron tocados, el testimonio de Bruno inspiró vocaciones religiosas y provocó la reconciliación de sacerdotes que habían abandonado su ministerio. Algunos jóvenes que asistieron a sus conversaciones sintieron el llamado divino para convertirse en sacerdotes o religiosos. Sacerdotes que habían perdido su camino hallaron nuevamente su vocación al visitar el lugar de la aparición y escuchar las experiencias de Bruno. Aunque Bruno nunca se proclamó santo, su historia ha sido vista como un canal de milagros y conversiones. Se hablan de curaciones físicas donde personas con dolencias leves o crónicas experimentaron mejoras tras orar en el santuario.